Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre aspectos generales de la hepatitis B. Mi nombre es Sergio Andrés Cuellar, soy residente del programa de medicina interna de la Fundación Universitaria Sanitas. Cuando hablamos de la hepatitis B, encontramos usualmente en la historia pacientes que venían con un cuadro crónico de emanciación, ictéricos, en malas condiciones generales, y eso de pronto ha venido cambiando con el tiempo, con el diagnóstico un poco más precoz de la enfermedad. Encontramos cómo los pacientes tenían una clara relación con el antígeno de superficie, del cual el doctor Baruch Blumberg describe inicialmente este antígeno en los aborígenes australianos, y de allí se recibe el nombre de antígeno de Australia. Por este descubrimiento en que recibió el premio Nobel en el año de 1976. El doctor Baruch Blum, como lo vemos acá, un gran investigador en el área de las infecciones, y pues de ello principalmente desde el punto de vista de la transmisibilidad de la hepatitis B, en el cual se hace el descubrimiento en los aborígenes, como lo había mencionado previamente. Hay tres formas morfológicas del virus de la hepatitis B, como lo podemos ver acá en esta fotografía electrónica, en donde encontramos pequeñas partículas esféricas que son de tipo pleomórficas, que pueden tener un diámetro aproximado entre 20 y 22 nanómetros de diámetro. Algunas pueden llegar a ser de tipo tubular y otras también pueden encontrarse de tipo de doble cáscara, como lo podemos ver. Entonces vemos el tubular, el doble cáscara y el esférico. Además de eso, es importante tener en cuenta que desde el punto de vista estructural, el virus de la hepatitis B corresponde a la familia de la Hepatnaviridae, en el cual se considera que es un virus DNA circular con una partícula esférica formada por una doble envoltura lipídica que rodea a la cápside, que es de tipo icosaédrica, con un tamaño aproximado de 40 a 42 nanómetros. Es importante tener en cuenta que ese virus de doble cadena tiene unas características biológicas y moleculares únicas que hace que tenga un adecuado tropismo por el hígado, y de esa manera pues se conoce que uno de los principales hospederos es el humano. Sin embargo, se puede encontrar también en orangutanes, en monos verdes, en el mono ardilla, el antígeno de superficie positivo. Es altamente inmunogénico y se considera que más o menos cada partícula del virión puede llegar a contener entre 10 a la 4 a 10 a la 9 lesiones adicionales. Cuando hablamos del genoma viral, encontramos cómo la nucleocápside se envuelve durante toda su rotación del retículo endoplásmico, y toda esa membrana de la envoltura contiene tres tipos de glicoproteínas virales llamados antígenos de superficie. Allí encontramos el antígeno de superficie L para las grandes, M para las medianas y S para las pequeñas, en las cuales se traducen a partir de los diferentes codones de iniciación, que lo que hacen es que haya un adecuado marco de lectura para generar la replicación viral. ¿Cuántos genotipos encontramos del virus de la hepatitis B? Encontramos principalmente 8 que van de la A a la H, siendo la A en Norteamérica, Europa Occidental y África las más prevalentes, la B y la C en Asia, y en relación a nuestros países encontramos principalmente lo que tiene que ver con el genotipo F y algunos fenotipos H. Eso es bastante importante también tenerlo en cuenta. ¿Cómo se transmite el virus de la hepatitis B? Su principal método de transmisión es de tipo sexual, pero pues obviamente en las personas que comparten agujas, principalmente en países donde hay una alta prevalencia de utilización de drogas endovenosas, y pues ya sabemos que desde el punto de vista transfusional no encontramos este tipo de incidentes, dado su revisión de virus a todos los pacientes que hacen donación de sangre. Y otro método de transmisión es la vertical. Esa vertical usualmente es madre a hijo, obviamente. Más del 70% de la madre, si el antígeno es positivo, puede llegar a generar que el recién nacido tenga una transmisión de la enfermedad.
La horizontal usualmente es sexual, percutáneo o por otras vías. En países de alta prevalencia también se puede dar una transmisión vertical, y en los de baja prevalencia se reconoce principalmente la transmisión sexual, y en los trabajadores de la salud o en personas que tengan algún grado de exposición con agujas o elementos biológicos pueden llegar también a tener accidentes laborales con la consecuencia infección. Epidemiológicamente encontramos diferentes prevalencias e incidencias de la enfermedad. Por ejemplo, podemos ver que para la Fundación de Hepatitis B o el NIH, así como el Ministerio de Salud, encuentran un promedio que para el año 2007, por lo menos en Colombia, de 2.6 por cada 100.000 habitantes es su incidencia. Y se había registrado el primer brote en 1885, pero se considera que hay una endemia intermedia en el cual se considera un 2 a un 5% de seroprevalencia del antígeno de superficie. Es importante tener en cuenta que sitios de mayor endemia es del 8 al 20%, departamentos como el Guaviare, el Vaupés, Norte de Santander, Bichada, Tolima y Guainía. Además, vemos cómo en este registro del año 2003 encontramos que hubo aproximadamente 365 casos en Bogotá, seguido de Antioquia con 349, y por último encontrábamos Atlántico con 67 casos. Sin embargo, se menciona en este registro del Instituto Nacional de Salud que hay un probable subregistro en relación a la falta de reporte de los casos en departamentos como Atlántico. Y cuando miramos a nivel mundial, vemos que pues Colombia en la parte norte tiene una baja prevalencia definida como una prevalencia menor al 2%. Sin embargo, al sur de Colombia podemos encontrar una alta prevalencia, y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque sabemos que en Colombia tenemos altos niveles de migración, por lo cual los pacientes que vienen del sur de Colombia pueden llegar a migrar y ser luego prevalentes en centro o en el norte de Colombia. Definitivamente, África, Asia siguen siendo los continentes con mayor número de prevalencia a nivel mundial, y eso es reconocido también por sus altos niveles de pobreza, que conlleva también a su vez a un alto nivel de prostitución, de drogadicción y pues niveles de salubridad muy pobre que conllevan a mayor enfermedades infecciosas. Es importante tener en cuenta desde el punto de vista de salud pública que la hepatitis B tiene un riesgo aumentado de hepatocarcinoma, y se dice que después de su diagnóstico aproximadamente un 0.5 a un 1% de los pacientes pueden llegar a cursar con hepatocarcinoma. Además, los pacientes con hepatitis B pueden desarrollar de un 0.5 a un 4% por cada año cirrosis, y definitivamente en americanos y en asiáticos el 80% de todas las causas de los hepatocarcinomas corresponden principalmente a la infección por virus de la hepatitis B. Además, desde su cobertura en el año 2007, el 93% de los niños en el primer año deben tener vacunación contra el virus de la hepatitis B, por lo cual se espera que haya una disminución a través del tiempo de infección por este virus. Pero es importante recordar que siempre se deben hacer refuerzos también en la edad adulta. Y ya se dice que hay aproximadamente 350 a 400 millones de infectados en el mundo, y es muy importante tener en cuenta y resaltar la enfermedad de la hepatitis B, no solamente como una infección que pasa, sino que definitivamente puede llegar a ser altamente contagiosa. Se dice que es 50 a 100 veces más infectante que el VIH. Entonces es importante recalcar esto también para nuestra población. Como vemos nosotros en la siguiente gráfica, los pacientes que tienen los síntomas inician principalmente con alteraciones en la antígeno E. Posteriormente hacen anticuerpos contra el antígeno E, y lo que se va viendo es cómo el antígeno de superficie después de la exposición tiene un pico máximo alrededor de las 12 semanas. Posteriormente salen los anticuerpos contra el core, IgG, que quedan constante en el tiempo, y luego el IgM, que pues es importante recordar para evaluar la condición aguda de la enfermedad. Vemos acá como la hepatitis B aguda, definida como dentro de los 6 primeros meses de evolución, y luego puede llegar a cronificar. Entonces es similar ver cómo
el antígeno E se puede estar dentro del tiempo entre la parte de lo agudo y lo crónico hasta que emerge ya luego el anticuerpo contra el antígeno E. Y obviamente pues lo que tiene que ver con los anticuerpos contra el core total, IgG o IgM. ¿Cómo se hace esa tolerancia? El paciente inicialmente puede llegar a tener el antígeno E positivo con una carga viral elevada, luego hace un aclaramiento inmune con disminución de esa carga viral y hay pacientes que tienen una baja replicación con unos antígenos E positivos, con anticuerpos E positivo y hay quienes pueden dentro del tiempo de su evolución poder llegar a tener una reactivación de la enfermedad con unos aumentos de los títulos de carga viral de la hepatitis B. Importante además ver cómo la correlación que hay en la elevación de las transaminasas que puede ser levemente aumentadas y esto es importante tenerlo en cuenta en algún grupo de población como los infectados por VIH en quien tienen unos niveles discretamente elevados de ALT a los cuales se les debe prestar gran atención para descartar coinfección con el virus de la hepatitis B. Algunos de ellos pueden tener elevaciones moderadas a severas, pueden llegar a desarrollar cirrosis y obviamente ya cuando desarrollan cirrosis pues son pacientes que su perfil de transaminasas van a variar dependiendo del compromiso celular que tengan. Asimismo hay pacientes que tienen un estado de portadores inactivos y hay otros que se vuelven portadores crónicos que pueden llegar a conllevar que haya mayor probabilidad de infección. Vemos cómo la infección apenas llega al virión de la hepatitis B, entra a través del receptor S, ya en el citoplasma del hepatocito lo que hace es desnudarse y entrar al núcleo para a través de la triple cDNA hacer la diferente transcripción para volver a RNA. Ese RNA hace a través de la encapsidación y a través de la transcriptasa inversa lo que va a conllevar es a generar luego la síntesis de DNA y de esa manera se sigue replicando en el retículo endoplásmico para así secretar un nuevo virión y hacer un círculo vicioso en el cual se infectan otras células hepáticas. Además, cada una de esas transcripciones vemos que desde el precore, la parte pregenética y los diferentes antígenos, el grande, el mediano y el pequeño y el extra pequeño, van a dar a diferentes transcripciones y eso es lo que se va a detectar cuando hacemos las pruebas moleculares. Acá vemos una gráfica de New England Journal en donde se hace el mismo mecanismo, donde entra el virión, se denuda, entra al núcleo del hepatocito, allí hace a través de la triple cDNA y hace transcripción. De esa transcripción va a salir las diferentes cadenas de RNA que van a hacer la parte de encapsulación y de esa manera pues se va a generar el nuevo virión hasta cuando pasa por el retículo endoplásmico, completa su estructura proteica y es expulsado a través de exocitosis de la célula del hepatocito para infectar nuevas células. Y eso desde el punto de vista inmune, lo que va a conllevar es aumento de los Toll-like receptors tipo 2, aumento del interferón alfa y beta y además aumento de células como son las células de Kupffer, las células natural killer y esas células natural killer lo que va a hacer es inflamar el hígado y por eso es que empieza a verse el aumento de la ALT. Luego las células dendríticas lo que hacen es que se unen al complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 con el CD4 y clase 1 con el CD8 y clase 2 con el CD4 y de esa manera se activa la inmunidad adaptativa para conllevar a que haya una vida inmune un poco más efectiva. De allí es de donde salen los diferentes antígenos y anticuerpos que vamos a detectar y a solicitar en las biológicas. Hay una fase preclínica de la enfermedad en el cual se empieza a presentar primero citocinas antivirales que son producidos por la inmunidad innata, o sea, por el interferón alfa, el factor de necrosis tumoral alfa, y esa luego va a llevar a una inhibición de la replicación del ADN sin haber destrucción celular. Hasta ese momento el paciente es completamente asintomático. Sin embargo, una vez pasa esta fase, luego la producción de células T empieza a generar un ataque directo contra las células que se encuentran infectadas por el virus de la hepatitis B, que pueden ser o no estimulados por el CD8 hacia el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y de esa manera empieza a haber daño celular con
lesión de los hepatocitos y consecuente elevación de las transaminasas, principalmente la ALT, y además en algunos casos, dependiendo su severidad, también aumento de las bilirrubinas. Posteriormente, el paciente entra en una fase de convalecencia en donde el antígeno de superficie de la hepatitis B y los anticuerpos de la hepatitis B producen una memoria a nivel de las células T, y esas células quedan quiescentes a nivel hepático, y eso es lo que puede determinar si el paciente entra en una fase crónica, en una fase de curación, o puede tener algún tipo de recidivida, recordando que muchos de esos pacientes, cuando tienen algún tipo de reinfección, podrían llegar a ser protegidos por la presencia de la memoria celular que presentan estos pacientes. ¿Qué es importante cuando yo pienso en estudiar un paciente? Siempre recordar que se debe estudiar a los nacidos en áreas endémicas, a los pacientes que tienen sexo hombre con hombre, los pacientes que tienen drogadicción intravenosa, los pacientes en diálisis, todo paciente VIH positivo, obviamente las embarazadas, y si se conoce que hay algún tipo de contacto directo por familiar, íntimo, sexual, con un paciente que ya tiene conocimiento de que tiene la hepatitis B positiva, y obviamente los trabajadores de la salud. Es importante también que cuando hablamos de la historia natural de la enfermedad, debemos reconocer que en infección aguda, menos del 2% puede llegar a ser falla hepática aguda fulminante. O sea que el grupo de las infecciones por virus de hepatitis es uno de los que menos puede llegar a producir una condición grave. Y usualmente casi que el 90 al 95% tiene una mejoría completa después de una infección aguda, y solo un 5 a un 10% de los adultos pueden llegar a desarrollar una infección crónica, a diferencia de los niños o los recién nacidos, que por su condición de inmunidad celular todavía en proceso de desarrollo, sí pueden quedar con episodios de cronicidad que pueden llegar hasta un 50% en los niños y hasta un 90% en los neonatos. Además, es importante recordar que la hepatitis crónica puede persistir por más de 6 meses, que ese daño puede ser progresivo, que puede llevar tanto a cirrosis, falla hepática y hepatocarcinoma, como ya lo habíamos mencionado, y en pacientes que además tienen otros factores como el cigarrillo y el virus de la hepatitis B en África y Asia por los genotipos que ya habíamos mencionado, o en Occidente por el virus de la hepatitis C, también tiene una alta correlación con la producción de hepatocarcinoma. Y obviamente la cirrosis, pues digamos que si bien su mortalidad es alta una vez se establece, es importante mencionar que a través del uso de las diferentes globulinas específicas, tanto en el pre como en el post-trasplante, ha disminuido un poco su mortalidad, aumentando así la sobrevida de la enfermedad. Esto es más o menos lo mismo que habíamos mencionado de una manera gráfica, mencionando cómo los pacientes pueden hacer desde la infección aguda, la falla hepática fulminante, y quienes pueden llegar a quedar con infección crónica de la enfermedad. Ahora bien, cuando hablamos de hepatitis B crónica, debemos tener en cuenta que siempre el antígeno de superficie va a estar presente por más de 6 meses. El DNA para la hepatitis B debe ser de indetectable a algunos millones, y variabilidad entre positivo y negativo en el antígeno E. Es típicamente el DNA de la hepatitis B se encuentra por encima de 20.000, con transaminasas entre normal o levemente elevadas, y usualmente aquí encontramos algunos cambios variables que dan de hepatitis crónica. El paciente que tiene inmunotolerancia es el paciente que tiene un antígeno de superficie presente por más de 6 meses, con un antígeno E positivo, con títulos muy altos de DNA para hepatitis B, por encima generalmente de 1.000.000, con transaminasas normales o levemente elevadas, pero usualmente estos pacientes en biopsia o en test de hepáticos no invasivos muestran una inflamación mínima pero sin fibrosis. Y ya encontramos el paciente que tiene una hepatitis B inmune activa, que se encuentra también con antígeno de superficie presente por más de 6 meses, con cargas virales que van por encima de 20.000. El antígeno E se encuentra positivo, o en algunos casos el que se encuentra negativo, pero con cargas virales mayores de 2.000. Y además con transaminasas que sí usualmente son normales,
pero en este contexto encontramos ya cambios de hepatitis crónica con necroinflamación moderada a severa. Y ya la inactiva, pues es el paciente que definitivamente tiene el antígeno de superficie positivo, el antígeno E usualmente es negativo, los anticuerpos son positivos, los niveles séricos de virus en cuanto a carga viral usualmente son menores de 2000, las transaminasas son normales y acá es importante resaltar que no hay ningún tipo de alteración en la estructuralidad en biopsia hepática, por lo cual no se observa necroinflamación. Eso de pronto se hablaba un poco en términos anteriores, sin embargo actualmente se conocen 5 fases de los pacientes y eso depende de cómo se encuentra tanto el antígeno E como la carga viral. Es una manera, digamos, actualizada de ver cuáles son las condiciones en las cuales el paciente con hepatitis B puede estar. Sin embargo, desde el punto de vista práctico es importante recordar la presencia del antígeno de superficie, el antígeno E, el anticuerpo antiantígeno E y la carga viral. Y de esa manera ya uno hace un enfoque para definir el estudio a seguir entre la biopsia y el test no invasivo para definir si hay cambios o no inflamatorios del hígado. Esto es algo más de lo mismo, ver cómo encontramos dependiendo si el antígeno es positivo o negativo y vemos también cuál es la posibilidad de que el paciente tenga o no tenga cirrosis basados principalmente en la condición clínica del paciente. Ahora bien, recordar que los pacientes que tienen transmisión perinatal tienen una fase inmunotolerante en donde encuentran el antígeno de superficie positivo, el antígeno E positivo con unas cargas virales bastante altas. Luego hacen un inmunoaclaramiento que ya es en la fase de clínica y después de convalecencia y además de ello podemos encontrar cómo en la etapa adulta los pacientes que generan esta infección tienen usualmente el antígeno de superficie, el antígeno E positivo con unas altas cargas virales ALT muy elevada y algunos de ellos pueden tener daño progresivo hasta falla hepática fulminante, aunque eso es menos de un 2%. Sí, y se presenta muy frecuentemente cuando hay coinfección asociada con pacientes con hepatitis D y algunos de ellos pueden llegar a seroconvertir o a reactivar y eso depende de cómo se encuentra el perfil entre el antígeno E y el antígeno de superficie. Entonces vemos acá una manera también de evaluar a quienes les vamos a dar un tratamiento médico. El que tiene un antígeno de superficie positivo con un antígeno E positivo, evaluamos inmediatamente los valores de la transaminasa, principalmente la ALT, y ya con base en eso podemos evaluar la carga viral. ¿A quienes debemos tratar? A los pacientes que son positivos de los dos antígenos con ALT por encima de 2 veces su valor normal y unas cargas virales que se encuentren por encima de 20.000. Usualmente al otro grupo de pacientes no los debemos tratar, sino debemos excluir primero otras causas que conlleven a que el paciente tenga elevación de las transaminasas, tratar de hacer una evaluación del perfil de test no invasivos hepáticos y luego definir si hay otras causas por tratar que nos explique que haya una elevación de las transaminasas. Si después de todo eso lo hemos excluido y no lo hay, eventualmente podemos tratar a los pacientes, especialmente los que son mayores de 40 años de edad. ¿Qué más es importante tener en cuenta? Que cuando el antígeno de superficie está positivo, pero el antígeno es negativa, volvemos a hacer el mismo análisis y usualmente tratamos a los pacientes que tienen más de 2000 copias en la carga viral de la hepatitis B. ¿Listo? Además, es importante tener en cuenta que desde el punto de vista terapéutico podemos encontrar diferentes estrategias de tratamiento, como lo puede ser el interferón alfa de tipo pegilado o la utilización de entecavir, tenofovir, que puede ser el disoproxil fumorato o el tenofovir alafenilamida. Además de eso, pues podemos utilizar algunos otros tipos de antivirales análogos de nucleócidos o de nucleótidos. ¿Y eso de qué depende? Recordar que son aproximadamente 48 semanas de tratamiento. Se debe evaluar los costos, la disponibilidad de garantizar un tratamiento completo y definir además la tolerancia que tenga el paciente frente al tratamiento que nosotros hayamos decidido administrar. Dado que cuando evaluamos los principales estudios, encontramos que el tratamiento entre los diferentes, por ejemplo, el interferón pegilado con los análogos nucleócidos o no nucleócidos, encontramos que prácticamente tienen un grado de similitud frente a la seroconversión y también frente a la normalización de las transaminasas, aunque con el tenofovir disoproxil
pareciera haber una disminución mejor de la carga viral de DNA, una seroconversión un poco más efectiva y además de eso una mejor normalización de las transaminasas. A quienes debemos hacer también tratamientos para definir entre un paciente que va a ir a entecavir versus tenofovir, tanto disoproxil como a la dafenamida, es principalmente mayores de 60 años que tengan enfermedad ósea, que tengan alteraciones de la función renal. Allí en este contexto sí preferimos la utilización del entecavir comparado con los otros antivirales. ¿Cuáles son las metas que nosotros debemos tener para el tratamiento de la hepatitis B a largo plazo? Uno, que haya supresión sostenida de la replicación viral. Dos, que haya remisión de la enfermedad hepática. Tres, que haya prevención de la progresión a cirrosis, a la insuficiencia hepática y al hepatocarcinoma. Es importante tener en cuenta que aproximadamente hay una respuesta global al tratamiento del 30% con tratamientos disponibles. Usualmente la respuesta no implica necesariamente erradicación del virus, sino que significa disminución de la viremia, normalización de las aminotransferancias y control de la actividad necroinflamatoria. Hay otra condición que es bastante importante tener en cuenta, que es la infección entre la hepatitis B y el virus de la VIH. Aquí encontramos que sí hay justificación para el tratamiento de la hepatitis C, hay VIH con coinfección por virus B o C y tiene una alta progresión a un compromiso hepático. O los pacientes que vienen con cirrosis descompensada con o sin hepatocarcinoma, también ha sido bastante importante tratar de evaluar su tratamiento, ya que de esa manera disminuimos la probabilidad de que el paciente con infección retroviral avance en su condición hepática. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta? Uno, la respuesta a los interferones en coinfectados es mucho menor que en los monoinfectados con hepatitis B, y eso depende principalmente de los niveles de CD4, por lo cual recomiendan niveles mayores de 500. La utilización de lamivudina, amtricitabina y tenofovir, que son análogos nucleósidos contra actividad contra tanto la hepatitis B como para el VIH. Y la lamivudina se dice que tiene un 90% de resistencia contra la hepatitis B a los 4 años los coinfectados. Además, eso casi que nos habla de que hay una resistencia cruzada con la emtricitabina. Y el tenofovir no genera resistencia cruzada ni con la lamivudina ni con la emtricitabina. Y la combinación reduce además las resistencias de los pacientes con virus de la hepatitis B. Por último, pues hacer un recorderis de cómo se debe interpretar el panel serológico. Entonces, hay pacientes que están susceptibles, que tienen infección y ya están inmunes. El que está vacunado, que es bastante importante recordar que tiene el antígeno de superficie negativo, el anticuerpo contra el core negativo y tiene el anticuerpo contra la superficie positivo. El que está crónicamente infectado se encuentra el antígeno de superficie positivo, el anticuerpo de la hepatitis B core positivo y IgM negativo con anticuerpo contra la superficie negativo. Esto es bastante importante tenerlo en cuenta porque nosotros somos quienes debemos hacer el primer abordaje inicial y todo parte de una adecuada interpretación del panel serológico de la hepatitis B. Además, recordar a quienes debemos tratar en el contexto de la hepatitis B crónica. Entonces, habíamos hablado que los pacientes que tienen antígeno E positivo con unas cargas virales por encima de 20.000 y que tengan, puede ser mayor de 2 niveles del valor normal o menor de 2 niveles. Eso depende principalmente de las otras condiciones que podemos observar en la tabla. Asimismo, podemos encontrar los que no tienen carga viral detectable, que están con cirrosis y están compensados. Eventualmente también podría considerarse tratamiento o hacer un trasplante hepático. Espero que esta charla pues haya sido informativa para todos ustedes. Quedo atento en sus comentarios en las redes sociales si requieren algún otro tipo de pregunta, duda y muchas gracias por el tiempo prestado.